Antes de comenzar esta historia, quiero hacerte una pregunta muy simple pero profunda. ¿Cómo está tu mascota hoy? ¿Te miró a los ojos esta mañana? ¿Movió la cola? ¿Te esperó en la puerta con esa devoción silenciosa que solo los animales conocen? Hoy vas a conocer una historia que no solo te hará pensar en tu compañero peludo, sino también en ese lazo invisible que nos une a ellos, incluso cuando el mundo entero parece rendirse. Si alguna vez sentiste que tu perro o gato te salvó, aunque sea un solo día, esta historia es para ti. La sala estaba tan fría como el diagnóstico. Rafael no hablaba, no podía. Sostenía a Thor como si el tiempo pudiera congelarse con ese simple gesto. El cuerpo del pastor alemán, antes imponente y lleno de energía, ahora reposaba inerte entre sus brazos, con la respiración entrecortada y una mirada que parecía venir de muy lejos. La clínica era blanca, estéril, casi hostil. Las paredes estaban salpicadas de diplomas y carteles sobre cuidado animal, pero nada en ese lugar podía consolar el silencio que se había instalado. La única preparación era la de una enfermera, que cargaba una jeringa con manos expertas y rostro resignado. La doctora Camila, con sus años de experiencia y su corazón demasiado humano para ciertas rutinas, permanecía observando. Había visto esa escena muchas veces, demasiadas, pero algo no encajaba. No todavía. Thor apenas podía moverse. Había dejado de comer hacía días. Respiraba con dificultad. Había perdido peso, fuerza, ánimo. Según los últimos exámenes, se trataba de una enfermedad degenerativa avanzada. Todo apuntaba a lo irreversible. Y aún así, había algo en sus ojos que no dejaba tranquila a la veterinaria. Entonces, sucedió. Con un último esfuerzo, Thor alzó una de sus patas y la apoyó torpemente sobre el hombro de Rafael. Luego, en un movimiento lento pero decidido, envolvió su cuello con la otra, como si quisiera detener el tiempo con su cuerpo. Rafael rompió en llanto. No el llanto contenido y educado de antes, sino uno profundo, desbordado, el llanto de quien no está listo para dejar ir. Ese abrazo no fue casual. Camila sintió un escalofrío. El perro no parecía rendido. Dolido, sí. Exhausto, sin duda. Pero había algo más. Lucidez, conciencia, voluntad. No eran los ojos apagados de un animal que se rinde, sino los de uno que aún espera ser entendido. Pidió que detuvieran todo. De inmediato, las enfermeras se miraron, confundidas. Rafael alzó la vista, sin entender. Camila no dijo nada al principio. Solo se acercó, despacio, y puso su mano sobre el lomo de Thor. Él giró apenas la cabeza, como si reconociera en ella una posibilidad, una última apuesta. Quiero repetir los exámenes. Todos, dijo finalmente. Y esta vez, quiero estar segura. Camila pasó toda la noche revisando los laudos. Había incongruencias, pequeñas, casi imperceptibles, pero suficientes para levantar dudas. Las radiografías anteriores mostraban una masa densa cerca del intestino delgado, lo que había llevado al diagnóstico erróneo de un tumor agresivo. Sin embargo, algo en su forma, en su ubicación, la inquietaba. A las 7 de la mañana, ordenó una nueva tomografía, esta vez más precisa. También solicitó una ecografía con contraste. Rafael, aunque emocionalmente agotado, no se apartó ni un segundo. Dormitaba en una silla dura, con los ojos hinchados y la esperanza apenas sostenida por hilos invisibles. La máquina emitía ruidos secos y regulares, mientras Thor, sedado, permanecía inmóvil en la ITOA. Camila observaba cada imagen como si fuera una adivinanza a punto de resolverse. Y entonces lo vio. Era un objeto metálico, no una masa orgánica, no un tumor, no algo que hubiera crecido, sino algo que había llegado allí. Una forma curva, delgada, brillante incluso en la pantalla en blanco y negro. ¿Esto podría ser un cuerpo extraño?, preguntó el técnico. Camila entrecerró los ojos. La imagen estaba clara. Un pendiente, un simple brinco, probablemente engullido sin querer. De Rafael viajó en un instante. Un recuerdo fugaz. Ana, su hija, buscando desesperada un brinco dorado en la sala de estar hacía meses. Pensaron que lo había perdido entre los cojines. Nunca apareció. ¿Podría? Balbuceó. ¿Podría haber sido eso?
¿Todo este tiempo? Camila asintió, pero su rostro seguía tenso. Si ese pendiente provocó una obstrucción intestinal grave, eso explicaría todo. El dolor, la pérdida de apetito, incluso los signos de degeneración. El cuerpo estaba reaccionando al objeto, como si fuera una amenaza continua. La buena noticia era que no era cáncer. La mala, que el daño ya estaba hecho, y que remover ese objeto requeriría una cirugía inmediata y muy delicada. «Tenemos que operar hoy», dijo Camila. «Pero no te voy a mentir, Rafael. Thor está débil, muy débil. Podría no sobrevivir a la anestesia». Rafael miró a su amigo. Sus dedos acariciaban la oreja caída del perro, que apenas respondía, y en ese suspiro compartido, decidió confiar en lo que había sentido desde el principio, que aún no era el final. «Hazlo, por favor, inténtalo». La sala quirúrgica se preparó en silencio. Afuera, el día apenas comenzaba, pero dentro del hospital todo giraba alrededor de un solo objetivo: salvar a Thor. Cada paso, cada instrumento, cada respiración del equipo médico estaba cargada de una tensión casi sagrada. Camila no hablaba. Observaba cada detalle con una concentración que rozaba lo obsesivo. Thor fue llevado a la mesa, envuelto en mantas tibias. Su cuerpo respondía débilmente, y su pulso apenas marcaba ritmo. Era una línea fina entre estar y desaparecer. La anestesia se administró con delicadeza. Monitores comenzaron a sonar. Uno medía el corazón, otro la oxigenación, otro más registraba la presión arterial. Las enfermeras intercambiaban miradas, conocedoras del riesgo. Un error, un segundo de más, y Thor no saldría de allí. La incisión fue pequeña al principio, precisa. El intestino reveló pronto el cuerpo extraño, un pendiente metálico, deformado por los y atrapado en una sección crítica. La obstrucción había causado necrosis parcial en la zona. Camila ordenó retirar no solo el objeto, sino también la sección dañada del intestino. Hubo un momento en que el monitor bajó el ritmo. Thor dejó de reaccionar por unos segundos. El quirófano se congeló, pero entonces, un leve repunte. El corazón volvió a marcar presencia, como si el propio animal se negara a abandonar esa historia. 2 horas después, la cirugía terminaba. Camila se quitó los guantes con manos temblorosas. Thor estaba vivo, aunque colgado de un hilo invisible. El pendiente fue colocado en una bandeja de acero. A simple vista, parecía inofensivo, pero había sido casi fatal. Rafael lo observó desde el otro lado del vidrio, sin palabras. Solo sus ojos rojos y húmedos hablaban por él. Los días siguientes fueron un vaivén entre la esperanza y el miedo. Thor permanecía en cuidados intensivos, conectado a sondas y rodeado de máquinas que monitoreaban cada uno de sus signos vitales. Su cuerpo, aunque libre de la obstrucción, ahora debía enfrentar las consecuencias: fiebre persistente, debilidad extrema, complicaciones respiratorias. Camila pasaba horas al lado de su jaula, observando su respiración, ajustando medicamentos, intentando detectar cualquier señal de mejora. Rafael dormía en una silla junto a la puerta, sin moverse, como si con su sola presencia pudiera sostener a su amigo entre los brazos del mundo. La infección llegó al 4.º día, fuerte, agresiva. La herida interna comenzó a supurar, y los análisis revelaron una bacteria resistente. El equipo temió lo peor. Hubo discusiones clínicas, propuestas de tratamientos conservadores, pero nada funcionaba. Fue entonces cuando Camila propuso lo impensado: un tratamiento experimental con un fármaco nuevo, no aprobado oficialmente, pero que había mostrado resultados promisorios en ensayos. Un riesgo más, una esperanza más. La autorización fue firmada sin dudar. Rafael ya no hablaba en términos de lógica, sino de amor. Y cuando vio a su hija Ana entrar por la puerta con un peluche antiguo de Thor en las manos, entendió que aún quedaban razones para luchar. Ana comenzó a quedarse por las tardes. Sentada frente a la jaula, le hablaba bajito. A veces le leía. Otras, simplemente le cantaba una canción que solía ponerle cuando era pequeña. No había cambios visibles al principio, pero algo empezaba a cambiar en el ambiente. La temperatura parecía menos hostil, el tiempo menos cruel. Y entonces, una tarde, mientras Ana dejaba el peluche dentro de la jaula, la cola de Thor se movió.
Una sola vez, apenas perceptible, pero suficiente. El movimiento de la cola fue leve, casi imperceptible, pero bastó para encender una llama en quienes llevaban semanas caminando en la penumbra. Camila, al revisarlo al día siguiente, confirmó lo que Ana había visto. Thor reaccionaba. Sus párpados seguían pesados, su cuerpo agotado, pero dentro de él había vida activa. Algo comenzaba a responder. Durante los días siguientes, pequeños gestos empezaron a formar un nuevo lenguaje. Una contracción en las patas, un suspiro más profundo, un temblor al sentir la mano de Rafael. Gestos mínimos, pero suficientes para convertir la rutina clínica en un espacio de expectativa. El tratamiento experimental parecía hacer efecto. La fiebre cedía lentamente y los niveles inflamatorios comenzaron a estabilizarse. Camila, aunque prudente, empezó a reducir la medicación paliativa. El cuerpo de Thor estaba empezando a luchar por sí mismo. Rafael no se apartaba ni un momento. Ahora tomaba notas. Marcaba cada cambio, cada mínima mejora. El pendiente metálico permanecía guardado en una bolsa transparente sobre su escritorio, como una reliquia de lo que casi fue el final. Ana también cambió. Se convirtió en parte del proceso. Aprendió a limpiar las heridas, a administrar suero, a leer los monitores. Ya no era solo la hija de Rafael. Era el vínculo más puro de Thor con lo que había sido su hogar. Su voz suave, su presencia constante, parecían tener un efecto casi terapéutico. Y un día, sin aviso, Thor levantó la cabeza. No fue un gesto amplio, no fue heroico, pero fue real. Levantó la cabeza, miró alrededor, y luego apoyó el hocico en las piernas de Rafael. Era como si dijera, sigo aquí. Los días siguientes fueron decisivos. Thor comenzó a ingerir pequeñas cantidades de comida, primero con jeringa, luego con ayuda de Ana y Rafael. Sus músculos, debilitados por la inactividad, requerían estimulación. Camila diseñó un protocolo específico de fisioterapia suave. Cada movimiento era un reto, cada paso, una batalla silenciosa. La infección cedía, pero el cuerpo aún sufría. A veces, Thor parecía rendirse de nuevo. Otras veces, mostraba una tenacidad que sorprendía incluso a los más experimentados del equipo. No era una línea recta, era una montaña rusa emocional, donde el amor se mezclaba con el miedo, la esperanza con la duda. Una mañana, mientras Camila revisaba los informes, encontró una imagen en su escritorio, un dibujo hecho por Ana. Thor, de pie, con una capa roja, y al fondo, una clínica convertida en castillo. No era solo fantasía infantil, era una declaración de lo que ellos estaban construyendo. Un lugar donde las segundas oportunidades no fueran milagros, sino decisiones. La primera vez que Thor intentó ponerse de pie fue al escuchar un ruido familiar. El timbre de casa, grabado en un video que Ana le mostraba en la tablet. Su cuerpo tembló. Las patas traseras se deslizaron. Pero intentó. Cayó, sí, pero ya no era un cuerpo que esperaba. Era uno que buscaba volver. Camila, testigo de cada avance, comenzó a creer en algo que había perdido con los años, el poder de lo improbable. No lo atribuía a la medicina, aunque era parte. No al azar. Era el resultado de la conexión, de ese lazo indestructible entre un perro y una familia que se negó a rendirse. Una tarde, Thor emitió un sonido que todos habían olvidado. Un ladrido. Ronco, débil, pero cargado de intención. Ana lloró en silencio. Rafael lo abrazó sin palabras. Y Camila, por primera vez en semanas, sonrió sin reservas. El progreso de Thor se volvió el centro de la clínica. Cada pequeño avance se celebraba como una victoria colectiva. Las enfermeras, al principio discretas, comenzaron a quedarse algunos minutos más en sus turnos, solo para observar cómo el perro que casi fue sacrificado aprendía de nuevo a ser el mismo. La rehabilitación era lenta y exigente. Thor tenía que volver a caminar, a coordinar movimientos que antes eran instintivos. Camila incorporó sesiones diarias de estimulación con superficies de diferentes texturas, bandas elásticas y ejercicios de equilibrio. Ana acompañaba todo, no desde fuera, sino dentro del proceso. Sostenía su arnés, hablaba bajito al oído, acariciaba su cuello en cada descanso. El vínculo entre ellos dos se había transformado.
Ya no era solo la niña que había crecido con un perro en casa. Era una compañera de batalla, una cómplice, una hermana de camino. Rafael, por su parte, pasaba por su propia reconstrucción interna. La culpa seguía presente. Se preguntaba una y otra vez cómo no había notado antes lo que le ocurría a Thor, cómo había aceptado sin cuestionar un diagnóstico tan definitivo. Pero en medio de esa introspección, surgía también una certeza. Habían hecho lo que podían con lo que sabían. Y lo más importante, nunca lo habían dejado solo. Una mañana, mientras Anna preparaba los vendajes, Thor se puso de pie sin ayuda. Fue solo un par de segundos, pero lo suficiente para provocar que Camila se girara con rapidez al oír el murmullo emocionado de Rafael. No hubo palabras, solo una sensación compartida. Estaba volviendo. Habían pasado casi 3 meses desde la cirugía. El cuerpo de Thor mostraba cicatrices, pero también fuerza. Su pelaje comenzaba a recuperar el brillo. Su mirada ya no estaba apagada. Había vuelto el apetito, el interés por los sonidos, incluso el impulso de ladrar a algún gato que pasaba por la ventana del hospital. Camila propuso algo arriesgado: una caminata controlada en el jardín trasero de la clínica. No era un espacio abierto al público, pero era suficiente para un primer intento fuera de las paredes blancas. Esa tarde, Rafael ajustó el arnés con manos temblorosas. Anna sostenía una pelota vieja que Thor había amado desde cachorro. Camila observaba desde la puerta, con la expresión tensa de quien espera lo que no se puede forzar. Thor dio un paso, luego otro, lentamente. Sus patas temblaban al principio, pero sus ojos estaban fijos en Anna. No caminaba por instinto, caminaba hacia ella. El tercer paso fue más firme. El cuarto, casi natural. Cuando llegó hasta donde estaba su familia, no se sentó, ni se echó. Simplemente apoyó su cabeza contra la pierna de Rafael, como quien vuelve a casa después de una guerra larga y silenciosa. Ese momento, simple y sin adornos, fue el clímax emocional para todos. Camila, detrás, se secó una lágrima. El personal de la clínica, que había seguido cada parte del proceso, se asomó en silencio. No hubo aplausos. No hacía falta. El sonido del viento y el crujido de las patas sobre la grava fueron suficiente música. Thor estaba de regreso. No como antes. Mejor. Más fuerte. Más consciente. Más vivo que nunca. Con cada paso recuperado, Thor no solo volvía a ser parte del presente de Rafael y Anna, también empezaba a marcar el futuro de otros. La historia de su recuperación se había esparcido por la ciudad. Algunos medios locales se interesaron, luego clínicas veterinarias de otras regiones. Pero lo más importante fue lo que sucedió en el corazón de Rafael. Una tarde, mientras observaba a Thor dormir en el suelo de la sala, ya en casa, envuelto en una manta, Rafael tuvo una idea. No un impulso, sino una necesidad: devolver lo que habían recibido. Transformar el dolor en motor, el miedo en acción. Así nació el proyecto Segunda Chance, una pequeña red de profesionales, voluntarios y familias dispuestas a dar apoyo a animales en situaciones críticas. Comenzaron con casos simples: perros abandonados con lesiones leves, gatos con infecciones tratables, pero pronto se convirtió en algo mayor. Llegaron urgencias, animales rechazados por clínicas, casos sin esperanza. Thor se convirtió en el símbolo del proyecto, no como un trofeo, sino como presencia viva. Iba a sesiones de terapia con otros animales. Se acostaba junto a los nuevos ingresados. Olfateaba suavemente a quienes llegaban con miedo, como si supiera exactamente qué estaban sintiendo. Anna creó un cuaderno con fotos, historias y frases que otras familias enviaban. Cada página era un testimonio de vida. Camila, aunque seguía trabajando en su clínica, se unió como asesora del programa. Su experiencia y su intuición se volvieron herramientas fundamentales. Pero no todo fue sencillo. Hubo casos que no pudieron salvar, animales que llegaron demasiado tarde, familias que no soportaron la espera. Y en cada uno, Thor parecía absorber un poco de esa pena. Se echaba junto a Rafael en silencio, como recordándole que incluso el dolor forma parte del amor. Una mañana de primavera, Anna y Thor corrían por el parque. El sol caía suave sobre el césped húmedo. Era la primera vez en meses que Thor corría sin restricciones. No era rápido,
ni ágil como antes, pero lo hacía con una expresión serena, como si cada metro recorrido fuera un testimonio de todo lo que había vencido. Rafael los observaba desde una banca. En sus manos, una carta sin abrir. La invitación a una conferencia sobre medicina veterinaria compasiva, donde se presentaría el caso de Thor como ejemplo de abordaje humanizado. No pensaba ir por reconocimiento. Iba por algo más simple: contar lo que sucede cuando alguien se atreve a mirar más allá de un diagnóstico, a escuchar lo que los ojos de un animal, incluso cansados, intentan decir. Esa noche, antes de dormir, Rafael se agachó junto a Thor. Le acarició la cabeza con la misma ternura de aquella tarde en la clínica, cuando lo creyó perdido. Y en ese instante, entendió que no habían salvado a Thor. Él los había salvado a ellos.